Estefanía Baba, Gustavo Ibarra y quien les habla. A partir de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de marzo y sus modificatorias hasta el día de la fecha, la continuidad de las actividades en las diferentes ha centrado en el trabajo remoto o home office, en un contexto diferente, no planificado y disruptivo. En ese marco, el equipo organizador procedió a un relevamiento entre los meses de mayo y junio de 2020 sobre más de 1.300 trabajadores de organizaciones públicas y privadas, de las que se desprendieron básicamente 4 problemáticas a desarrollar o resolver. La primera, a la necesidad de disponer de un marco regulatorio específico y robusto sobre la modalidad del trabajo y que excede al desarrollo del presente ciclo de webinars. La segunda, a la necesidad de disponer de conocimiento básico necesario y de decisiones acorde a cada caso para adecuar los espacios físicos en el hogar. La realidad es que ellos son Espacios que no han sido diseñados ni planificados en el mayor número de los casos para la actividad que hoy se desarrolla en ellos. Lo que ha sido el foco de nuestro primer webinar, cuyo disertante fue Ariel Vázquez y del que participaron 162 asistentes. La tercera, a la necesidad de arbitrar mecanismos y reorganizar el tiempo en el hogar, y cómo el trabajo ha sido un factor determinante, con un contexto familiar primario presente, o con escasa o nula relación social, siendo un factor desmotivante y que atenta contra el desempeño laboral individual y colectivo, foco del webinar del día de hoy. La cuarta, a la necesidad de pensar al home office como una modalidad que requiere de cambios o readecuaciones en la gestión de recursos humanos, y en cómo los líderes de las organizaciones deben reorientar sus estilos de conducción y acción en pos de generar las condiciones adecuadas, focos del webinar que estaremos desarrollando el miércoles de la semana próxima. Los resultados detallados del relevamiento serán publicados en el 13º Congreso de Ingeniería Industrial, COINI 2020, que se estará desarrollando de forma virtual desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, los días 22 y 23 de octubre del corriente año. Vale mencionar además que se encuentran abiertas las gestiones para la realización de una publicación simplificada en una revista internacional con referato. Sin más preámbulos, iniciamos la presentación de este segundo de 3 webinars, al que se han inscrito más de 200 personas, que se denomina Cómo sobrevivir al home office, estrategias para la organización del trabajo en el hogar con el fin de mejorar la productividad y la satisfacción laboral en contexto de aislamiento, cuya disertante es María Esther Ciade. Mientras la invitamos a María Esther a que inicie a proyectar su presentación, les decimos que María Esther es psicóloga de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano, ha sido profesora titular, asociada y adjunta en diversas carreras de grado y posgrado de la UBA, Universidad de Belgrano, la UCES, de igual forma que dispone de una vasta trayectoria académica. También trabaja como consultora en diversas empresas, siempre en el área de gestión de recursos humanos. Y no vamos a ahondar en la presentación porque nos ha pedido expresamente que por favor hagamos una escueta presentación de su parte, así que vamos a cumplir con eso. Les pedimos a todos que por favor silencien sus micrófonos, les pedimos también que nos acompañen haciendo las preguntas a través del chat, y el equipo tomará nota de ellas para que al fin María Esther nos la pueda responder. Así que María Esther, por favor, compartí tu pantalla y te escuchamos atentamente. ¿Me estás escuchando, Juan? Perfecto, te escuchamos. ¿Ahora? Te estamos viendo. Perfecto. Claro. ¿Y estás viendo la presentación? Así es. Te escuchamos y vemos la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si me veían, me sonreía porque, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Sí? Gracias por estar en este webinar compartiéndolo. También quiero agradecer a Juan Pérez, a María Laura Resiglione, a
Estefanía Baba, a Gustavo Ibarra, que son quienes están trabajando en este ciclo y en este programa para la universidad, por la invitación. Y ahí me sacó un poco de foco el que es cierto, es verdad lo que dice Juan, le pedí que fuera una presentación como para introducir y sencilla, para que creo que era suficiente, y muchas gracias por hacerlo así, porque es lo que necesito o necesitan ustedes saber de mí para escucharme. Bien. Wow. ¿Cómo sobrevivir al home office? Pregunta muy, muy fuerte realmente. Pero pregunta que no pareciera tan fuerte cuando vamos a pensarnos en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia. Así que para ponernos de acuerdo, todos sabemos lo que es una pandemia, pero para ponernos de acuerdo en una definición sencilla y operativa. ¿No? La pandemia es una propagación mundial de una nueva enfermedad. Lo que estamos transitando es así. O sea, hay una situación global de una nueva enfermedad, y como dice el segundo punto, dice tomar como característica de la pandemia, es la irrupción de forma inesperada. Veníamos teniendo advertencias, se venía escuchando, pero un día en marzo nos encontramos con la situación de hecho que nos puso a todo el mundo, a todos nosotros en particular, ante la situación de un cambio totalmente imprevisto, disruptivo, y que exigía aprendizajes permanentes, muy rápidos y muchas veces sin saber cómo. ¿Sí? Este es el contexto donde nosotros estamos hoy pensando en esta pregunta, ¿cómo sobrevivir al home office? Antes de entrar en teletrabajo, me gustaría que nos tomáramos este tiempo de los miedos. Vamos a entrar en los miedos. Miedo a perder el trabajo, a no poder realizarlo apropiadamente, a no saber realizarlo por analfabetismo o semi-analfabetismo digital, no saber cómo ayudar a nuestros hijos en su escolaridad, no saber cuándo volveremos a ver a nuestros seres queridos, a salir a la calle, a contagiarnos, a la incertidumbre y a muchas otras cosas más. Porque los miedos ante esta situación de pandemia son muy personales. Pueden ver, si ustedes allí miraran en la pantalla y ven los 6, 7, 8 que yo he escrito, podrían agregar los que son propios, los que más tocan, ¿bien? Los que son más intensos y los menos intensos, y a su vez en qué dinamismo van cambiando, porque de pronto el miedo que tengo hoy es más fuerte que el que tenía ayer, o ya superé uno y sigo con otro. Lo que yo quiero con esto, por un lado, es invitarlos a que pensemos en los miedos, ¿sí? Pero también tenemos que pensar en cómo resolverlos, no para asustarnos, sino para enfrentarlos. Por eso es que vamos a, en estos pequeños minutos que vamos a tomar a este punto, el del miedo, es que me interesa tomar la frase de Norberto Levi, ¿sí? Psicólogo argentino, especializado en emociones, ¿sí? Él habla de que el miedo, y así lo define, es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que contamos para resolverla. Entonces, cuando aparece esta señal,
Esta señal en general de esta amenaza que sentimos, y lo más importante es que no contamos con la fuerza suficiente para resolverlas, es que aparecen estas señales de angustia. Levy dice que lo primero que hay que hacer es registrar esa amenaza. Es un poco para pensar esto del registro de la amenaza, como hace unos minutos yo les puse los miedos. Lo que hay es una amenaza, ante eso siento miedo, ¿bien? Entonces, registro una amenaza, pero también registro mis propios sentimientos. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, en general cuando opero con dar los ejemplos extremos hay toda una serie de grises, pero creo que son más didácticos, ¿no? Y más gráficos. Fíjense que el miedo en general tiene mala prensa, por un lado, porque el que tiene miedo es cobarde, ¿sí? En ese caso es lo opuesto a ser valiente, corajudo, a poder hacer las cosas. Esa es una situación. ¿Cómo te vas a asustar? El asustarse tiene que ver con no conviene tener miedo. ¿Bien? No me metas miedo, no quiero hablar del miedo, no me preocupes con esto. Y hay otro dicho también popular que dice que el miedo no es sonso. ¿Bien? Le da importancia. Ahí es donde tomamos lo de dignificar el miedo como para darle un estatus que nos puede servir porque nos va a brindar información. ¿Bien? Entonces, si puedo registrar que hay una amenaza, si puedo a su vez sentir mi miedo y qué me pasa con el miedo, de esa manera voy a tratar también de ponerme en acción. El ejemplo más claro es también otro punto importante, es la intensidad que tengo del miedo. Porque si el miedo me sobrepasa porque siento que la amenaza es muy grande, ¿sí? Y que mi reacción es totalmente desbordada de angustia, lo que voy a hacer es paralizarme, ¿bien? Ahí ya entramos en otro tipo de terreno donde estarán desde los ataques de pánico, desde la taquicardia. Ahí entraríamos, que no hace a esta ponencia, entraríamos ya en las complejidades de una patología, de grados de síntomas, ¿bien? Pero la realidad es que en algún momento un miedo puede ser totalmente paralizante y nos puede desbordar. No podemos hacer nada, ¿bien? ¿Qué pasa en el otro extremo cuando lo minimizamos totalmente? Entonces, ¿qué pasa ahí? Podemos correr el riesgo de no ver el peligro, y que la situación se nos vaya de las manos. Se me venía el ejemplo del nadador y el que no sabe nadar. El nadador que no tiene miedo porque tiene recursos para enfrentar el río. Y aquel que no sabe nadar y lo minimiza porque dice, bueno, pero seguro que voy a salir flotando sin tener los recursos, y en ese momento, ¿qué va a pasar? Puede que lo tengan que ayudar en el mejor de los casos a salir o que se ahogue. Situación extrema. Entonces, si puedo pensar, volviendo a la pantalla, a un registro y a reaccionar en el sentido de poder analizar ese miedo, focalizarlo, y algo importantísimo, poner en marcha la tarea de reequilibrar la desproporción entre la amenaza y los recursos. Tengo que empezar a pensar entonces en los recursos que tengo para poder salir adelante. Para pasar al próximo slide, me gustaría hablar de la dignidad del miedo, porque de esta manera lo respeto. Si respeto mi miedo, voy a respetar también el miedo del otro, voy a tratar de entender el miedo del otro, aunque mi miedo no sea el mismo del otro, porque el otro tiene sus propios miedos, su propia historia, su propia realidad.
Entonces, en ese punto, me respeto, respeto al otro y respeto los miedos propios y grupales. En esa situación, y volviendo un poco a la cuestión de pandemia, ¿qué pasó? Acá estamos entrando en el teletrabajo. ¿Qué fue o qué es el teletrabajo? ¿Por qué se implementa el teletrabajo de manera masiva en esta pandemia? Una necesidad, fue consecuencia de la pandemia para poder dar continuidad laboral. El teletrabajo, trabajo a distancia, permite a la persona trabajar en un lugar diferente a la oficina. Trabajo remoto, le decimos también, ¿no? Cuando ese lugar de distancia es la casa de uno, es el comúnmente denominado home office. Otra de las consecuencias de la pandemia fue el aislamiento. Al estar ante la pandemia con aislamiento social, ¿qué necesitábamos? ¿Dónde íbamos a trabajar? ¿Dónde había un lugar de más seguridad o mayor protección? Nuestro hogar era la única posibilidad. Bien, entonces, este es un punto importante, con una reflexión en esta. Hasta ese momento, ¿el teletrabajo no existía? Sí, el teletrabajo existía, se generalizaba en algunos países, en otros menos, había organizaciones que lo habían asumido totalmente y tienen un diseño para poder realizarlo, tanto de puestos, de tecnología, de capacitación, de gente, de trabajadores, de jefes, de cultura. Ya tienen cultura, sencillamente estoy hablando de manera, de forma de hacer las cosas de costumbre. En otras organizaciones no tenían la mínima intención, la mínima posibilidad, no estaba planteado el teletrabajo, salvo por ahí situaciones muy puntuales. Y otros tenían un mix, o iban migrando de una situación, o tenían ya un núcleo para determinadas tareas que le eran convenientes de teletrabajadores o trabajadores remotos. Pero ¿esto era la mayoría? No, de ninguna manera. ¿Esto qué hizo? Que de pronto miles de personas se tuvieran que verse obligados a aprender y a instalar y establecerse en el teletrabajo. Antes de la prepandemia, fíjense que sabíamos requisitos básicos. La palabra básicos porque podríamos cambiarla allí por elementales. ¿Qué requería el teletrabajo? De un espacio apropiado, de una dedicación focalizada al mismo, de conectividad eficiente y de recursos informáticos y conocimientos afines. Del espacio apropiado ya nos habló con total detalle y precisión Ariel en la disertación del miércoles pasado, así que mucho más no quiero agregar, pero sí sabemos todos que un espacio apropiado es que tenga las condiciones, ser confortable, tener las menos interrupciones, un lugar con el menor ruido posible, donde pueda justamente hacer una dedicación focalizada al mismo sin interrupciones, sin que tenga que compatibilizar un trabajo con otro, con una conectividad eficiente. Estamos hablando de prepandemia, ¿no? En cualquier situación, a ver, contame. Así que empezás a hacer teletrabajo, está arreglando a alguien empezar a trabajar, bueno, ya arreglaste esto, la conectividad, cómo está en tu zona, vamos a ver esto, te llevarás tales y tales lugares y vas a hacer la capacitación, si es alguien nuevo,
durante un programa de capacitación en este tiempo. Excelente. Todo eso en la pandemia no estuvo. Y estamos hablando de situaciones básicas. No estuvo y vamos a avanzar y algunas cosas seguimos avanzando para que estén de la mejor manera posible. Entonces, como aquí de lo que estamos hablando es de la persona, estamos hablando de la pandemia, que irrumpe a la persona, irrumpe a sus lugares de trabajo, irrumpe en sus miedos, irrumpe en su cotidianeidad, todos estos en la persona en el medio, y junto con eso, para garantizar su continuidad laboral, tiene que realizar teletrabajo. Muchos cambios juntos, muchos aprendizajes juntos, y a veces tolerar muchas imposibilidades que no dependen de esa persona de resolverlos. ¿Bien? Pensemos allí. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Bien, porque nuevamente volvemos a situar en el contexto de pandemia, volvemos a citar a la persona, yo. Este es el punto que me interesa, que mientras me están escuchando, cada uno de ustedes esté pensando en cómo lo transita, cómo lo viene transitando y estamos mirando prospectivamente para el futuro. Muy bien, ¿por qué hacemos esto? Después lo vamos a volver a tomar, pero centralmente porque necesitamos tener cierto proyecto y planificación para poder sentir que nos podemos empoderar mejor. ¿Bien? Justamente en este contexto que yo atravesaría, allí dice pandemia, atravesaría como un contexto de mucha incertidumbre todavía, pero también en un hacer de todos estos factores, como el puesto que tengo, la familia, los amigos, las relaciones, la organización a la que pertenezco en el teletrabajo, todos estos factores están permanentemente en aprendizaje, reaprendizajes, replanteos y modificaciones. Hay allí un gran dinamismo. Por supuesto, dentro de la gente que está escuchando y viendo, hay gente que, si ya venía haciendo teletrabajo y vive sola, el teletrabajo no le cambió tanto y ya tenía un puesto diseñado para ello. Sus cambios en ese aspecto han sido menores, pero vive en una sociedad. Sí, pero yo soy bastante solitario. Y sí, pero quiero ir a tomarme un cafecito, o a veces me iba, cuando me cansaba, bajaba y seguía trabajando no en casa, sino en el bar de la esquina, me iba a la plaza y había una conexión, como fuere. Toda esta situación de forzar al teletrabajo, lo que decíamos, el espacio de la persona, el no tener que, lo que sería lo ideal, digamos, pre-pandemia, no tener que coincidir con otras tareas en el momento de realizar el teletrabajo, la conectividad, esto marcó a la sociedad, porque tampoco era una sociedad preparada para miles y miles y miles conectándose, comunicándose de otra manera a lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Es como si de pronto de determinadas fábricas que usan electricidad en un país, se potenciaran las fábricas y aparecía por arte de magia y empezarían los cortes por todos lados y las dificultades. Por ahí no es el mejor ejemplo, pero lo que quiero decir con esto, que la conectividad ha sido bastante, y se dificulta bastante, por la realidad también que a la sociedad, como sociedad, le toca vivir. Bien, esto para mí es importante porque estos factores los vamos a volver a tomar al final. Entonces, ¿cómo es mi organización? Estoy aquí en la persona, ¿cómo es mi organización?
¿Mi organización tenía teletrabajo? ¿No tenía? ¿La tomó de sorpresa? Yo parto acá de la base de que la organización tiene una existencia psicológica. ¿Por qué? Porque las organizaciones, más allá de la tecnología o junto con la tecnología y los avances, la forman personas. Entonces, las organizaciones también tienen que hacer su aprendizaje, tienen su existencia psicológica y tienen que responder ante una situación de un cambio brusco e inesperado. En ese aspecto, ¿la organización estaba preparada para poder hacer teletrabajo? Piensen, por ahí un ejemplo que podemos ver claramente, es entre una universidad a distancia y una universidad tradicional. Piensen ahí, los puestos que tiene, la experiencia que tiene la gente. En una organización a distancia hay un diseño, hay herramental, hay un perfil, hay un diseño, hay programas de estudios, hay un perfil de docentes, no docentes, de alumnos, que van a tener ese tipo de dinámica y ese tipo de aprendizaje y de producto. ¿Bien? La educación a distancia. Bien. Totalmente distinta a cómo venimos en las organizaciones educativas tradicionales. Bien, entonces, en un no docente que estaba acostumbrado a recibir a los alumnos y a interactuar directamente y a resolver los problemas en la interacción, o cómo enviar determinada información. Un docente en el corte, que puede hablar con un alumno. A mí se me ocurrió un ejemplo desde lo más sencillo, un ejemplo concreto como el alumno que envía diciendo que va a llegar más tarde, aquel que dice me retiro en el corte y me mira y me dice, mire, me tengo que retirar porque me pasa tal cosa. Dos maneras de comunicarnos totalmente distintas, dos maneras más espontáneas, más ágiles, ni una mejor ni peor, diferentes. Bien, entonces, hay puestos que pueden hacerse mejor dentro de un contexto de organización, que si es afín o no afín al teletrabajo, si tiene experiencia, si lo viene transitando, ¿sí? Como las personas si venimos transitando un lugar o no lugar. Bien, entonces, la capacitación, si la tengo, no solo el factor ahora es cómo la estoy tratando de adquirir, ¿bien? Tampoco tuve muchas posibilidades, ni del grupo, ni de la planificación, ni del contacto. Entonces empieza a ser situaciones bastante adversas y donde en un primer momento los seres humanos resistimos para pasar luego de una reacción a una situación más práctica, ¿sí? ¿Por qué digo una reacción a proacción? Porque poco a poco, y esto para ver los aspectos positivos, empezamos a reaccionar y a anticipar y a poder empezar a entender la situación y actuar en consecuencia. Allí decía familias otros, y permítanme 2 minutitos para ver también otro aspecto. Somos parte de nuestra vida, de nuestro yo, es nuestro trabajo, pero son nuestras relaciones personales, sociales, amigos, grupos de pertenencia. Bien, ese es otro aspecto que tenemos que ver, porque allí en familia en realidad estoy englobando todo esto, tanto la familia de sangre como lo que a nosotros o a cada uno de nosotros nos representan los otros grupos de pertenencias con los cuales también nos hemos tenido que ir acomodando y en entablar otra manera de relacionarnos a distancia. ¿Bien?
Entonces, todo este punto que nosotros estuvimos viendo de factores es para pensar cómo sigo creando mi propia estrategia para aumentar la productividad. Y ahí viene otro aspecto, cuando estábamos, porque muchas veces o mucha de la productividad aún sigue midiéndose en las horas que estoy en un lugar, en cuanto trabajo, y esta nueva situación obliga a establecer objetivos, a ver resultados que no necesariamente estábamos tan acostumbrados o estaban tan marcados, y por otro lado, entonces también hay cierta situación de poca claridad de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque hay nuevas tareas a desarrollar. ¿Qué tengo que hacer entonces para ver estos factores y cómo crear mi propia estrategia? En primer lugar, seguir capacitándome. Desde cómo, y tengo que ver, cómo hice, entonces ahora me vuelco, cómo hice para aprender de la compra presencial a la compra online. ¿Cómo hice para entender el uso de tecnologías para la reunión grupal? Podemos seguir con todo el tema de la herramental. ¿Cómo hice para hacer otro tipo de compras online a las cuales realmente le desconfiaba y prefería decir, tengo el sábado para hacer tal o cual tarea? Ahora, si bien viene en el próximo webinar, ¿cómo hago como jefe para confiar, ¿sí?, que fulano o mengano no estén haciendo otra cosa y están trabajando? ¿Por qué tardan tanto en entregar el trabajo? Ese sabemos que es otro punto que vamos a tomar después, que es el factor tiempo. Bien, entonces, ¿cómo hago para entender eso? ¿Cómo uso la comunicación? Un poco lo habíamos empezado a hablar. ¿Cómo uso la comunicación a todo nivel y con las herramientas que se ajustan a ello? Quien les habla, y voy a hacer esta autorreferencia, cuando comenzó, ya hace años, empezaron la tecnología en mi grupo, en mi equipo de gente más joven, muy tecno, como decimos, totalmente alfabetizados digitalmente hace tiempo, iban aquí y allá, ¿saben? Rápidamente aprendían. Y yo me di cuenta que el poder manejar la comunicación en esta situación abrupta, aunque lo mío era dentro de la gestión de recursos humanos, el expertise en comunicación organizacional, me ayudaba a pensar cómo la podía usar para una comunicación más eficaz. ¿Eficaz en qué sentido estoy hablando? Que a veces 3 minutos de una llamada por teléfono me significa mucho más que un intercambio de WhatsApps o mails de 6 horas porque no entendió, porque mandé el audio y bien. Que a veces conseguir un Zoom de 15 minutos o 20 minutos para una mini reunión con mi grupo de gente donde podamos coincidir todos, hoy está siendo más eficaz que estar reuniéndonos en la oficina durante 1 hora. Entonces vamos a ir con las cosas más planificadas, se van a mandar de antemano, empezamos a usar las redes de otra manera, ¿bien? Y ver también cuáles son las herramientas más eficaces para eso. Yo decía respecto a cómo es mi productividad, cómo puedo entender si estoy en una nebulosa, no tengo a mi jefe, no veo qué dice cuando recibe mi material, mi documentación, ¿cómo hago? Y por otro lado, siento que en algunas situaciones me lleva mucho más tiempo porque el otro, mis interlocutores también están aprendiendo igual que yo.
Entonces, allí, ¿qué hago? Tengo que establecer objetivos diarios y semanales. Bien, hacer una lista. Y en esa lista, ¿qué tengo que mirar en esa lista de actividades? Los puntos centrales, cuál es el objetivo principal, porque esto también se repensó. Uno de los grandes peligros es pensar que todo va a seguir igual, que puedo seguir con la misma cantidad de tarea en una situación dificultosa, replanteándose y adecuando puestos nuevamente, y donde entonces tengo que jerarquizar realmente cuáles son las tareas primordiales, cuáles son los objetivos, y me planteo lo que ya sabemos, metas realistas y posibles. Y las planeo en el corto y mediano plazo. Y voy siendo mi propio jefe, las tengo que ir siguiendo. ¿Qué quiero decir con mi propio jefe? Que estoy pasando del control externo al control propio. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer con esto? También algo interesante es diferenciar una lista de actividades que sean individuales, y yo agregaría aquí donde yo me siento más capaz, aquellas que si me pongo las saco. Las saco, pero ¿qué necesito? Concentración. Entonces ahí tengo que flexibilizarme. Probablemente, ¿por qué? Porque no me olvido que todo esto que estamos hablando, tengo a mi esposo haciendo home office, ayudando a los chicos en el colegio y compartiendo también una computadora. Entonces, si tengo todo esto, tengo que empezar a pensar cuáles son las tareas individuales que yo puedo jerarquizar y concentrarme y poder agilizar, y aquellas de interacción, ya sea porque voy a tener que estar en una situación de mayor persuasión, de poder encontrar a la otra persona, de poder lograr que me conteste. Estamos todos a distancia, entonces no le puedo dar la misma jerarquía ni los lugares. Ahí viene otro punto que es, aquí bueno, aparece priorizar lo urgente o por importante y esencial. Ahí viene otro punto que lo que estoy pidiendo es que lo secundario tengo que flexibilizarme y dejarlo de lado. ¿Bien? Si llego. ¿Bien? Ahí voy a tener que ver también, en el urgente e importante, voy a jerarquizar aquello que también me hace cierto escozor, que son aquellas situaciones urgentes e importantes, pero que más me cuestan resolver. Entonces, ¿por qué? O porque no me gustan, o porque son más complejas hacerlas sola y no tengo la mesa de trabajo con las otras personas. Entonces, todos estos puntos me hacen que, por un lado, tengo que flexibilizarme, pero por otro, armar cierta metodología de trabajo propia, ¿sí? Y un poco más estructurada también me va a ayudar. ¿Qué pasa con aquellas situaciones, ¿no? Porque antes no, me lo marcaba el jefe, me lo marcaba. Hay un montón de señales externas que yo no las tengo, entonces tengo que crear otras, tengo que crear las propias. Otro punto que tengo que ver rápidamente, ¿qué está haciendo tropezar mi tiempo? Aquí aconsejo que vayan a ver, y es un tema que a mí me motiva también, de ver el tema tiempo. Hay gente, inclusive mucha de la gente que no está trabajando, que siente que el trabajo el tiempo se le alarga y no termina más. Bien, estoy hablando de principios del aislamiento por la pandemia. Otra gente que dice, no, mira, a mí no me alcanza el día, y no me alcanza el día por la cantidad de tareas que tengo que hacer, y además de las tareas que tengo que hacer, junto con esto, están que la cantidad de tareas son más difíciles porque en esta interacción hay un aprendizaje de todos lados. Bien. Junto con esto, entonces, y hay otro aspecto que ya no somos conscientes, pero que lo sentimos hasta en el cuerpo, que es la preocupación. ¿Sí? Cómo hay una parte nuestra
que está ocupada por ahí no muy conscientemente con la situación que está influyendo en el día a día y en el momento a momento. Otro punto importante, también que acá veo que en algunos puestos de trabajo y en la interacción, aparece ese conocimiento preciso de información confidencial. ¿Qué puedo decir, qué no puedo decir, cómo lo digo? Porque el decir queda registrado. Entonces, aquí también tengo que ser muy activo para inclusive preguntarlo directamente, y es preferible, en mi opinión, pecar de precavido que el riesgo de mandar una información que viole reglas de privacidad que no están, sobre todo las que no están dichas, ¿bien? Porque hay algunas que van y se consultan y en este cambio de pronto, ¿de dónde las saco? En la organización, consultar. Cumplir un horario determinado y administrar el tiempo sin ser rígido por esto, porque puede aparecer que va a haber tareas que las puedo hacer mejor fuera de horario. Y otro punto, que es trabajar sobre la capacidad y la posibilidad de interrumpir las actividades. ¿Por qué? Porque aquí también tengo que tener una señal. Si estoy todo el día trabajando, no lo voy a hacer mejor mi trabajo, y lo que esto me va a llevar es a un mayor desgaste y agotamiento. Bien, vuelvo a repetir, no es tarea de esta webinar, pero sí lo debemos prevenir y ayudar a prevenir a quienes tenemos con nosotros, ¿no es cierto? El tema de acá nada cambió, todo sigue igual. Siguen los mismos programas, sigue el mismo puesto de trabajo, nos manejamos de la misma manera. Sería como negar la realidad, acá no pasó nada. Entonces el descanso, el ocio, el relax, ¿sí? Como cada uno pueda entenderlo y llevarlo, lo que ayuda es a trabajar mejor y aumentar la productividad, ¿sí? Esto muy fácil decirlo, pero hay que trabajar cuando digo esto para cumplirlo. Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque, y sigo acá en la persona, ¿no es cierto? Porque voy a tomar el segundo punto. Nadie cambia con lo que no tiene. ¿Cómo que no? Bien. Si nadie cambia con lo que no tiene, lo que quiero decir con esta frase es que hay que ir a buscar lo que uno tiene para estas nuevas realidades, porque lo que estoy pensando ahí en las fortalezas que tengo y que me permitieron enfrentar situaciones adversas, mejores, peores, diferentes, antes de esta pandemia. ¿Bien? Entonces, cuando cambio, y empiezo a cambiar, y ya estamos cambiando, fíjense cómo empezamos una cultura de cambio individual. ¿Cuánta gente pensaba, bueno, pero esto lo hace otro, yo con esta tecnología no me meto porque no se necesita? Era verdad. Entonces, por más que otros decían, sí, pero viste que el día de mañana no vas a existir, todo va por las redes, todo vas a interactuar, vas a hacer las compras, sí, pero a mí déjame. Y hoy tengo que valorar, y valorar lo que puedo hacer porque la manera de operar al cambiar también cambia mis creencias y mis valores. También hay modificación de esto. Otro aspecto es el aprendizaje, que por un lado es doloroso porque tiene que ser rápido, porque no tengo un contacto tan directo, entonces tuve que recurrir a pedir más ayuda, a consultar, tengo que seguir haciéndolo, pero a su vez esto me va enseñando cosas y me va dando mayor iniciativa y autonomía. Este es otro aspecto que también nadie va a salir, empecemos a ver en proyección positiva, nadie va a salir de la misma manera en la medida en que un contexto adverso nos puso ante una situación donde tuvieron esas capacidades utilizadas anteriormente, postergadas o que ni sabíamos que tenía, salieron a la luz. Por eso allí yo hablo que de la reacción pasamos a la proacción.
el otro punto, de la rigidez a la flexibilidad. Vamos a pasar con lo que tenemos, vuelvo a nadie pasa. El que es naturalmente más estructurado va desde la estructura se va a volver más flexible. Y va a tratar de bajar sus niveles de rigidez. Por otro lado, alguien que permanentemente estaba innovando y podía ir de un lado a otro, se da cuenta que puede llegar a quedarse solo. Entonces, cuando hablo de cultura de cambio, también evitar el aislamiento y la dispersión, tenemos otras formas de no aislarlos. Otro de los enemigos es decir, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo que nos vemos 15 minutos por el Zoom, se pierde espontaneidad. No es lo mismo. Pero esto sirve, la espontaneidad perdida, sirve para entonces buscar nuevas formas e ingeniarnos para hacer nuevas formas comunicacionales, porque el aprendizaje mayor que estas situaciones nos ha pedido es de interacción. ¿Bien? Es de interacción. Por otro lado, fijar y ejecutar prioridades, nos lleva muchas veces a elegir lo que un jefe elegía por nosotros, ¿sí? Con la parte de miedo ante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tolerar el error, ¿sí? Tenemos que aprender a reducir la autoexigencia, que la teníamos antes, pero que ahora se hace extremadamente necesaria, ¿sí? Tenemos que tolerar la frustración de todos aquellos resultados que no vamos a poder alcanzar, y justamente por eso tenemos que armar una agenda de fijando prioridades. Tenemos que acercarnos a nuestro jefe. ¿Cómo hacemos para acercarnos ya vamos terminando? ¿Cómo hacemos para acercarnos a nuestro jefe? No, que él me vea, él se va a dar cuenta, pero ahora no me ve. Entonces, ahí tengo nuevas, y ahí otro de los aspectos, entonces tengo que desdramatizar, ¿sí? No es tan sencillo. Desdramatizar no es un drama, ¿bien? Tenemos que pensar que poder pensar qué es lo que tenemos, si nos afirmamos en lo que tenemos, también tenemos que ver nuevas maneras de ir incorporando otros conocimientos. Y para cerrar esta parte, ya pasar a las preguntas, otro de los mitos con los cuales hay que pelear, ¿sí?, es del cambio rápido y fantástico. ¿Hay gente que lo puede hacer? Sí. Todos lo podemos hacer. Entonces, esto de mirarnos, pero mirarnos con una guía para ver lo que hicimos hasta ahora, desde la pandemia hasta acá, y cómo podemos seguir en la mejora, es una buena oportunidad de crear la estrategia propia. Bueno, sé que tengo que mirar el horario y dejaría lugar a las preguntas. ¿Bien? Bueno, María Esther, muchísimas gracias por la charla, muy claro todo. Tenemos una serie de preguntas que hemos registrado a lo largo de la charla. Estuvieron bastante tímidos todos, han empezado a aparecer las preguntas en torno a los últimos 10 minutos, así que vamos a tratar de organizarlas de la mejor manera posible para que vos puedas dar respuesta. Apareció una palabra que es muy interesante entre las preguntas y que se trata de la procrastinación, ¿sí? Que tiene que ver con esto del arte de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, que en realidad a veces es saludable, pero en este caso preguntan qué pasa con la excesiva procrastinación bajo este contexto que estamos viviendo. ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? Si es necesario evitarlo o no. Wow. Bueno, la procrastinación es postergar algo relevante. Ese es el punto. ¿Bien? Algo que es importante y que merece ser tenido en cuenta. Bien, ahí yo hablaba hace unos minutos de ser nuestro propio jefe. Si yo sé que tengo tareas que son terriblemente importantes y que las vengo, como decíamos antiguamente, cajoneando, lo que tengo que hacer es ponerlas como prioridad. Podemos desdoblarlas en varias partes, podemos ver qué parte la podemos resolver
todo podemos resolver solos o pedir ayuda, pero evidentemente el procrastinar o posponer o postergar se me termina haciendo una bola que después no voy a poder resolver. ¿Qué es lo que es un jefe? Un jefe, ¿qué hace ante esto? Cuando tiene a alguien que le viene pateando, como decimos, una tarea importante. Lo sienta y se lo muestra, le pone objetivos y agenda. Con la procrastinación vemos todo allí. Bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, es una herramienta la que tenemos que usar, ¿bien? Que es la de la agenda, del objetivo, bien. Perfecto, también imagino, María Esther, que las preguntas que vienen relacionadas a la ansiedad y que son muchas, también podemos manejarlas de esa manera, con ese tipo de estrategias, ¿no? Hay muchas preguntas que indican cómo hacemos para manejar la ansiedad, cómo hacemos para organizarnos en el espacio hogareño con toda nuestra familia alrededor, trabajando de a ratos, como se puede. Bien, bien. ¿Qué tema, no? Bien, vieron que suspiré. A veces hago un chiste, que no es un chiste, es la famosa ansiedad, ¿no? Uno de los ejercicios que se trabaja es poniendo el índice y bajándolo, ¿sí? Esto es en ese momento, como recién lo dice esta pregunta, donde siente que absolutamente todo se le vuelve en contra, ¿no? No puede trabajar, no puede ayudar a los chicos, le saltan encima. O sea, la ansiedad que aparece ahí es por no poder resolver. Entonces, lo que tengo primero es que reconocerla, aceptarla, respetármela como el miedo, ¿bien? Porque esto me va a permitir, ¿sí? Aceptar mi emoción me va a permitir en un segundo momento empezar a pensar cómo resuelvo o cómo resuelven las cabezas de esa familia, sea una familia con una sola unipersonal, de un solo padre, de varios demás, cómo resuelven las paredes de los padres de esas familias, estoy hablando, para pensar qué acuerdos pueden llegar en el bien común. ¿Bien? Entonces, el bien común es ver cuáles son los objetivos importantes de ese sistema familiar. ¿Sí? Ese es un punto clave. Entonces, es el sistema y los miembros y los responsables que tienen que empezar a ver cómo reorganizan ese espacio. Ese espacio, esos lugares, y el otro punto, también tolerarse, por ejemplo, que aparezca, es cierto que hay un punto que me parece que pasa allí cuando no me puedo concentrar, pero la situación cambió. Evitar los mandatos anteriores y esa exigencia de que todo tiene que salir perfecto, ¿sí? Pero no solo para uno, sino para el grupo. Entonces, evidentemente es más ahí en el momento donde tienen que haber acuerdos, ¿no es cierto? Acuerdos de bien común. Yo creo que el sistema familiar necesita pensar cómo abordamos esto que, así como nos perjudicó a todos, nos beneficia a todos. ¿Cómo lo abordamos? Eso, María Esther, lo podemos asociar con una de las consultas que apareció hace apenas unos minutos, que dice, ¿qué cree usted respecto de los efectos que produciría el aislamiento masivo y el teletrabajo a largo plazo? Si serían beneficiosos, si usted considera que van a ser beneficiosos o no. Yo creo que en este punto, también cuando miramos, vieron que yo decía hay que mirar lo que hicimos, las personas y demás, también tenemos que mirar la sociedad, las organizaciones. Hay muchas empresas haciendo teletrabajo. Hay expertos en teletrabajo en esa trayectoria. Entonces, en general la mayoría recomienda que el teletrabajo sea mixto,
algunos días en la oficina y otros días en la casa o a distancia. Están sistematizados, hay diseños de puestos, hay lugares donde después de tantos meses recién empezás a ser trabajador remoto. Depende también del tipo de tarea y la operación, ¿bien? Se han adecuado puestos en lugares que han levantado el aislamiento. Entonces, yo creo que hay que aprender de esos lugares también, ¿bien? Muchas de las, charlando con las empresas privadas también, miremos lo que está hecho, nadie inventa la pólvora, entonces aprendamos de ciertas pautas que ya hay. Y hay situaciones que yo las sigo pensando, porque antes no le había prestado atención, porque no habíamos transitado y no teníamos esta situación de teletrabajo masivo. Entonces, otro de los puntos es que la creatividad baja si no se intercambia. Si no hay un espacio común donde intercambiar, va a tener que haber nuevas formas, ¿sí? Y también tiene que haber nueva tolerancia de que la producción creativa, la singularidad va a tardar más, ¿bien? Esto ¿qué pasa? No es lo mismo el aislamiento. Hay aislamiento en un sentido y en otro sentido estamos más conectados, ¿sí? Entonces, también tengamos esa curiosidad de empezar a buscar aquellas cosas que nos preocupan y a usar algo que tenemos, todos los seres humanos tenemos, y que es el juicio crítico, digamos. Otros dirán sentido común, pensamiento crítico, ¿sí? Tenemos que seleccionar información, empecemos a empoderarnos cada vez más con esto, ¿bien? Entonces, y una de las cosas que les dejo entonces es que vean que en esto hay una historia atrás y generalmente se habla de trabajo mixto, ¿sí? No es mala palabra el teletrabajo. Para nosotros es una consecuencia, pero para otros fue una necesidad anticipada y programada. Escuchemos cómo lo están haciendo. ¿Bien? Escuchemos, miremos. Bien. Bien. María Esther, hay una pregunta que la quisiera leer textual. Dice, con respecto al punto nadie cambia con lo que no tiene, necesito soporte externo, dice, necesito soporte externo para desarrollar herramientas que me permitan abordar el teletrabajo. Se refiere a una de las frases que has utilizado en una de las diapositivas. Sí, sí, claro que sí. Entonces, necesito soporte externo. Bien, ¿cómo lo pido? ¿Cómo pido? Entonces, yo no lo tengo, ¿cómo lo pido? Lo primero que tengo que, después veo la manera en la situación actual, pero ¿cómo lo pido? Bien, le doy un ejemplo concreto. Una de las personas no necesitaba herramientas, pero no quería mostrarse necesitada. Entonces, ¿a quién va a recurrir? ¿Aquel que es el que más le va a hacer sentir la diferencia o a un par más colaborador? Acá tenemos que agudizar el ojo, la comunicación, ¿para qué? Para no frustrarme y, por otro lado, en este punto, para no posponer, digamos. Entonces, lo que cuando yo digo nadie cambia con lo que no tiene, viene alguien y me dice, pero es muy fácil, fíjate que en la pantalla dice tal y tal cosa, ¿bien? Entonces yo los miro, estoy hablando de mí ahora en serio, entonces le digo, perdón, a mí usar el mouse me llevó 2 clases de 4 horas, ¿sí? Usar el mouse, yo estoy hablando hace 30 y pico de años, y aterrorizada, se ve que estaba, pues o sea, necesité ese tiempo, y la frase que me llevaba era pensarlo prospectivamente en que necesito aprender a usar una computadora, ¿bien? Ahora, había gente que la usaba fascinada, pues era el otro, me tengo que mirar a mí, entonces eso es mirar mi recurso, ¿bien? ¿Y esto dónde lo aprendemos? En situaciones de cambio, ¿bien? Y en un mundo que nos muestra permanentemente modelos que van a ser difíciles de adquirir. Eso también, entonces, contra todo esto tenemos que reflexionar y tener un pensamiento crítico, ¿sí? El que aprende rápido, el que innova, el que es de acción, ¿sí?
y podemos seguir miles, el que resolvió. Fíjense que hay gente que dice, bueno, los chicos no, yo los dejo y se tienen que ir a dormir. Bien, resuelve así. El otro que dice, ya se va a arreglar solo, que cada uno tiene su situación y desde ahí la tiene que pensar. Por eso digo, ¿qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar? Bien. María Esther, en relación con esto hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? Si es una situación equivalente o desigual en el teletrabajo para mujeres y hombres. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿En qué sentido, María Laura, dicen que es desigual? ¿Por qué? ¿Por el teletrabajo en sí, por hacerlo o por el contexto? Leo una de los comentarios asociados. No lo considero beneficio para la mayoría de las mujeres. Esto ha sido improvisado ante la pandemia, pero no es home office. Bien. Lo que dicen las estadísticas es que la mujer carga con el peso más, en esta pandemia y en el home office, la mujer, la ayuda escolar, por ejemplo, las estadísticas, las encuestas dicen, muchas de ellas, que el 80%, 90% de las tareas las ayudan las mamás a hacer con los chicos, la mayoría. Las tareas cotidianas, más allá del home office, también están, las investigaciones demás muestran que somos las mujeres las que llevamos un caudal mayor para esto. Evidentemente, esa situación hace que la recarga sea mucho, la sobrecarga de trabajo es mucho mayor. Yo creo que hay que seguir peleando, ¿no? Sí, evidentemente con objetivos más concretos, realistas, como decía, y ni somos Quijote saliendo, digamos, a pelear molinos de viento, ni tampoco tenemos la suficiente, creo, capacidad también por el hecho de ser trabajadoras, de poder empezar a negociar. Ahora, si vamos a ir 50-50 no, pero mostrar esta situación de a poco que la familia, el grupo, los propios jefes, es una lucha que se viene teniendo hace mucho tiempo, ¿bien? Pero esto puede pasar, y no lo quiero poner desde el lado del género, no lo quiero poner desde ahí, pero también tengo que ser realista de que hay una situación desigual. Pero yo aconsejaría como mujer que de ninguna manera nos dejemos vencer, ¿no? Totalmente. María Esther, otra de las consultas dice, ¿cómo manejo mis emociones para que no influyan en la productividad? Reconociéndolas en primer lugar. Este es un punto clave. Reconociéndolas, pensando en las situaciones, ¿sí? A veces pensar en situaciones parecidas o similares o muy críticas, cómo salir adelante. Bien, sobre todo, fíjate que escuché bien productividad, pero ¿qué es lo? Porque acá productividad, si hiciéramos, que no podemos, pero si hiciéramos un brainstorming, tiene tanto la productividad. Por eso yo puse mejora y satisfacción laboral, ¿sí? Mejora, motivación, porque productividad nos muestra éxito. ¿Es así o no es así? Esto es como los mandatos, ¿no? de cómo hacer. Bien, bien. María Esther, tenemos unas últimas, dos preguntas finales para hacer. Hay una pregunta que es casi desesperada, dice, ¿cómo contabilizo las horas de teletrabajo cuando tengo que sentarme en la computadora de a ratos? Entre que cuido a los chicos, hago las tareas del hogar. Decime el nombre de pila que lo necesito. Romina. Romina. Mira, Romina, y esto para distender un poco, ¿no? El otro día mi marido me dijo, yo creí que eran las 6 de la tarde y eran las 8. Entonces me dice, y
estamos más viejos, más lentos, ¿no? Entonces yo le dije, no, es la pandemia. Claro, esto, porque esto de estamos más viejos, yo sentía, y un poco para contestarte en serio, Romina, es porque nos culpabilizamos. Este es el punto de bajar, la situación cambió, entonces lo que, con quien primero tenemos que negociar es con nosotros mismos, de bajar el nivel de exigencia, los mandatos, el ser exitosos y demás, no para conformarnos y resignarnos, sino porque en la medida que podemos bajar el nivel de angustia, ver lo posible y no lo ideal de hacer, ¿sí? Vamos a poder ir sintiéndonos mejor y valorar y mejorar nuestra productividad. Y ya lo digo en un sentido más amplio, ¿sí? Porque no cumplimos un solo rol. Somos trabajadores, somos padres de familia, tenemos a cargo a veces nuestros propios padres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el contexto de pandemia. Es todo lo que está influyendo consciente o inconscientemente en nosotros, que por ejemplo nos hace cansarnos más, estar más agotados, ¿sí? Y todo esto obviamente influye en la productividad, no lo podemos negar. Entonces tenemos que tolerarlo, bajar para poder enfrentarlo. No digo para conformarnos, que es diferente. Relacionado con eso también hay una pregunta de Miriam que dice, me cuesta muchísimo entender que mi casa ahora es mi lugar de trabajo. ¿Cómo me mentalizo para cambiar esta situación? Bien. Me parece que en este caso, bueno, no hablamos de las ventajas, de la distancia, de manejar tiempos y demás, sino que estamos hablando de aquellas situaciones que son de desventajas. En el corto plazo, y yo le diría lo más básico, que lo va a sentir como transitoriedad. Entonces, si lo siente como transitorio, que se ponga una perspectiva, que se ponga un proyecto, ¿sí? Que planifique en el medio plazo, ¿sí? Y entre otras cosas, que haga, como no le es gratificante el teletrabajo, que piense en el tiempo que tiene libre en buscar o en proponerse lo que está haciendo muchísima gente, capacitándose para hacer algo que puede llegar a ser una salida de trabajo o puede ser una salida gratificante. Ese es un punto. Porque si no, en el medio de esto, estos síntomas que las bajonean van a agravarse. Y otro punto, con todo respeto, que pida ayuda. Que ayuda no es ir al psicólogo únicamente. Esa ayuda es hasta mirar para atrás quienes en las situaciones de bajón la estuvieron ayudando, ¿no? Fíjense cuántas cosas en eso hemos cambiado, ¿sí? ¿Cuánto cuesta pedir ayuda? Cuesta también, ¿eh? A mí me llama la atención de que hay gente que dice, no, no te quiero molestar, porque quien está trabajando es como que parece que hoy tenerte trabajo es importante, ¿no? Por la gente que tiene poco, que lo perdió, y que está ahí, entonces parece que teniendo trabajo estamos completos, y no es así. Entonces tenemos que, pero muchas veces tenemos que ser nosotros los que acercamos a pedir, y ahí estoy hablando de ayuda personal, ¿no? Con un amigo, con un familiar, con quien fuere, ¿no? Pero no tengamos miedo también a pedir. Bien, porque ella está sintiendo esto, no le gusta, y si no le gusta también se lo tiene que respetar, pero ver qué horizonte le va a poner. Bien. María Esther, tenemos una pregunta más y algunos comentarios. ¿Qué pasa con el feedback en la comunicación virtual? Esta es una pregunta que es bastante repetitiva en el chat. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué pasa con el feedback en la comunicación virtual? ¿Es igual? ¿Se ve disminuido? ¿Cómo lo podemos potenciar? ¿Es necesario? Hablamos de feedback como retroalimentación para aquellos que por ahí no entienden el término más industrial, más organizacional. Sí, creo que acá me parece que están preguntando, me parece, y corregime, María. Aquí llamamos feedback. Estamos hablando del feedback a tener
una apreciación sobre nuestro trabajo, ¿bien? ¿Puede ser esto? Interpreto lo mismo, María Esther, sí. Perfecto, si es esto, ahí hay una interacción con el propio jefe. Lo primero que yo le diría a cada uno que está preguntando mucho, ¿cómo era hasta ahora la relación con mi jefe? Si yo tenía una relación acercada de feedback con mi jefe, probablemente con otras herramientas comunicacionales las pueda seguir teniendo. Bien. Si tenía dificultades, no sé si este es el mejor momento, ¿sí? Si había cierto malestar, cierta traba de comunicación respecto a mi rendimiento, no es este el mejor momento. Sí puedo preguntar por alguna cuestión específica y ahí voy a tener que seguir como trabajando en poder valorar yo lo que está bien o mal. O de pronto, si tengo confianza, y mostrarle el trabajo a otro, ¿sí? No a mi jefe, porque si esto no funcionaba bien, no es este contexto el mejor para que funcione, ¿no? Esto, desde el punto de vista, no estoy negando el conflicto o el malestar, si no hay una interacción fluida, pero no es la mejor manera, salvo por ahí pedirle situaciones más, como decimos en la comunicación digitalizada, más puntuales, precisas y concretas. Vos pensás que esto, puedo hacer esto así, así, si me pasa esto, esto y esto, o no me llega a tal otro, lo dejamos para la entrega en tal lugar. Fulanito no está teniendo conexión, hablando de, no está teniendo conexión y esto me llevaría a mí en su horario, a tener que a las 3 de la mañana, puede ser porque el trabajo a distancia, entonces manejarnos y darle hechos concretos como para pedir feedback, bien, pero no tratar hoy de torcer lo que, si algo no venía bien, ¿no? Y bueno, si venía bien, conversarlo con el jefe, por qué redes piensan que son mejores, ¿no? Yo sigo pensando que 5 minutos de teléfono valen más, muchas veces, hasta para dar feedback. Y como jefa, muchas cosas tengo que dejar pasar. Estoy aprendiendo a dejar pasar cosas porque en esta serían contraproducentes en este contexto. Bien. María Esther, nos diste un excelente pie para invitar a todos los asistentes a la próxima charla que vamos a tener con Samantha Ceballos el miércoles próximo. María Esther, no nos queda más que agradecerte por esta participación. Le agradecemos a todos los participantes por todos los comentarios que han dejado. Muchos han aportado a tus contribuciones conceptuales, también han hecho observaciones respecto a los comentarios y las preguntas de otros de los participantes. Y todos los últimos comentarios nos agradecen tanto a vos como a los organizadores por haber brindado esta charla. La verdad es que a nosotros también nos gustaría que la charla fuera un poco más larga, pero bueno, el tiempo es tirano y en la virtualidad más todavía. Así que te agradecemos mucho, María Esther, una vez más por acercarte a la Universidad de Luján a brindarnos esta charla tan interesante y esperamos contar con vos en alguna otra ocasión. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes, primero por haberme escuchado, pero algo más importante para mí es si han discrepado, ¿bien? Eso quiere decir que el objetivo está cumplido. Ayudar a reflexionar, a analizar y mirar herramientas para adelante hace que tengamos que crear nuestra propia estrategia. Y otro punto, les está llegando que si quieren alguna referencia o demás, ya hablé con Juan Andrés de si hay algo que van a pedir, mañana vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Bien? Algo más aparte de los slides.